Amigos, 12:29 del mediodía, gracias por acompañarnos en esta emisión meridiana de Noticias Canalí. Es momento de iniciar la entrevista del día de hoy, la vamos a hacer vía Zoom con Amaury Mogollón, quien es un estratega venezolano político, además muy reconocido, y que además, bueno, estaremos analizando todo lo que ha sido la situación, las elecciones en México. Saludos, Amaury, ¿me escuchas? Hola, muy buen día, Maybrin, ¿cómo estás? ¿Cómo te va por acá desde la Ciudad de México? Y todo un honor poder compartir con ustedes la mañana de hoy, la tarde de hoy. Igualmente, Mauri, claro que sí, además siendo venezolano y un reconocido estratega político, pues es un honor para mí pues conversar contigo, además sobre este tema que tenemos ahora pues a la primera presidenta, ¿no?, de la historia allá en México. Tú que estás allá desde la Ciudad de México, cuéntanos cómo puedes ver este panorama ahora político, además que bueno, está ganando nuevamente lo que es el oficialismo acá en este país. Correcto, México hoy amanece de festejo electoral porque el oficialismo logra entregarle la línea de mando a su actual recién electa presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, quien viene de ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Cuando hablamos de jefa de gobierno es un cargo muy similar al alcalde, a la alcaldesa de la ciudad capital. Entonces Claudia Sheinbaum, quien viene de ser una persona que dio resultados en la Ciudad de México y de contar con toda la confianza del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente que cuenta con una aceptación ya culminando su sexenio sobre el 55-57%, tuvieron ayer los mexicanos una jornada electoral donde se evidenció dos caminos: el camino de regresar al pasado bajo el liderazgo de Xochitl Gálvez y los distintos partidos de oposición, como son el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario el PRD, o la opción de gobierno del oficialismo de Morena, que es un movimiento de salvación nacional, que es el Partido del Trabajador y el Partido Verde Ecologista. Entonces prácticamente los mexicanos tenían estas dos rutas, estas dos opciones de votar. Entonces, Claudia Sheinbaum logró capitalizar el 58% de los votos. Estamos hablando de aproximadamente 29.500.000 electores, 29.500.000 mexicanos salieron a respaldar a Claudia Sheinbaum en las urnas. Por la otra parte, encontramos a Xochitl Gálvez, quien contó apenas con un 28% de los votos, que eso es traducido en 14 millones de mexicanos salieron a votar. Y la tercera opción, el alcalde que lideraba una bandera ciudadana o un partido ciudadano, quien es Jorge Álvarez Maínez, que logró apenas 10 puntos porcentuales, y eso se traduce aproximadamente en 5.280.000 votos. Entonces, los mexicanos salieron a las urnas y hubo una participación por encima del 60%. Cuando hablamos de una participación por encima del 60%, estamos hablando que aproximadamente más de 50 millones de mexicanos salieron a ejercer su derecho a voto, de los 98 millones de mexicanos que estaban acreditados para votar en la jornada del día de hoy. Así es, Amaury. Además, también sabemos que, bueno, ayer se dieron las elecciones prácticamente las más grandes de la historia allá en México, ¿no? Porque eran más de 20.000 cargos políticos que se estaban jugando, como que dicen, estas elecciones. También podemos ver, bueno, la cantidad de mexicanos que salieron a ejercer su derecho al voto. Y otra de las características también de Claudia es que el hecho de que ella dice que va a mantener lo que es el legado, ¿no?, que tuvo lo que fue López Obrador. Correcto. Fueron más de 20.000 cargos que estuvieron en disputa. Prácticamente el panorama político cambia en algunos estados donde también estuvieron en juego 9 gubernaturas. El partido de gobierno logró capitalizar 2 gubernaturas más. El partido de oposición, el PAN, logró perder uno de sus bastiones que está en la península de Yucatán. Y eso se traduce un poco también en el resultado el resultado federal. Cuando hablamos de federal, también los mexicanos tenían que elegir a sus próximos senadores, 128 senadores, y a los más de 500 diputados federales, que son la Cámara Baja. Entonces prácticamente Claudia Sheinbaum sale fortalecida tanto en la Cámara Alta, tanto en el Senado como en la Cámara Baja, y eso va a permitir que ella logre seguir con el legado de Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido un presidente que ha logrado ver, como él mismo lo dice y lo dicen distintos analistas, ha logrado ver a la clase social, ha logrado ver a los pobres, y a través de distintos programas sociales ha estado beneficiando a este electorado que el día de ayer salió a respaldar al presidente actual Andrés Manuel López Obrador, y por ende Claudia Sheinbaum a lo largo de su campaña contaba con la narrativa, se vio en toda la República Mexicana,
que iba a seguir con el legado de Andrés Manuel López Obrador. Y cuando hablamos del legado de Andrés Manuel López Obrador es la lucha frontal a la corrupción y darle participación política y ciudadana a todos los pobres. Así es, Amaury. También, bueno, otra característica que tuvo lo que dice este legado, ¿no?, de López Obrador fue el hecho de que se mantuvo siempre, como quien dice, al margen mucho en lo que es el nacionalismo con su país con respecto a lo que es las relaciones con Estados Unidos, y eso también lo ha destacado mucho lo que es Claudia Sheinbaum. Y bueno, también sabemos que el hecho de los hechos violentos, ¿no? Sabemos que se presentaron diversos hechos violentos también ayer durante todo este proceso electoral. Sin embargo, la gente salió a votar. Sabemos también que hubo muertos. ¿Qué nos puedes decir sobre estos hechos violentos que hubo el día de ayer? Bueno, lamentablemente vivimos en Latinoamérica. Cuando digo que lamentablemente vivimos en Latinoamérica, me refiero a que estos hechos violentos, cuando vemos estadísticas de hechos violentos, también venimos de vivir un proceso electoral en Ecuador, donde también se registraron N cantidad de muertos. México arrojó aproximadamente 34 candidatos que fueron asesinados en el transcurso de la contienda. Y estos candidatos es porque hay unos estados que son zonas de conflicto o estados rojos, como muy bien lo dicen, y allí predominan grupos al margen de la ley. Entonces sí se arrojaron, sí se dieron algunos hechos violentos y en el transcurso del día de la mañana del 2 de octubre, del 2 de junio, día de la elección, me estoy refiriendo al día de ayer, se dieron algunas incidencias, pero ya sobre las 9:30, 10:30 de la mañana se lograron instalar todas las casillas, el 100% de las casillas a nivel nacional. Por ende, transcurrió una jornada electoral pacífica y democrática. Así es, Amaury. También que podemos conversar sobre lo que es el tema de todos los mexicanos, ¿no?, que votaron en el extranjero. También hubo una participación bastante masiva con respecto a las elecciones de ayer. Sí, fue una participación histórica, podría decir que fue una participación histórica y allí en el voto extranjero fue donde se evidenció un poco más la polarización, donde el voto de los extranjeros sí se inclinó más hacia la opción de oposición liderada por Xochitl Gálvez y los partidos de oposición, mientras que esos mexicanos que están en el extranjero poco menos salieron a movilizarse por la continuidad de Andrés Manuel López Obrador. Así es, Amaury. Con respecto a las elecciones acá en nuestro país, ¿qué mensaje nos da esta victoria de Claudia Sheinbaum? Que bueno, ya sabemos también que es de izquierda. ¿Qué podemos analizar sobre esta parte? Bueno, una de las cosas que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador es, como lo decías tú hace un par de minutos, ha tenido una relación muy cordial con los Estados Unidos, pero también se ha evidenciado que es un presidente muy nacionalista y un presidente que se ha encargado de mantener toda la política local en paz, digamos que en pacificación, a pesar de tener la narrativa de la lucha contra la corrupción y todos aquellos que acabaron con el erario en los sexenios anteriores. Andrés Manuel López Obrador no se conoce como un presidente que ha tenido mayor incidencia en Latinoamérica. Ha tenido una relación muy cordial, muy diplomática con cada uno de sus homólogos y eso es lo que también se espera de la presidenta Claudia Sheinbaum, que va a tener una relación muy cordial en Latinoamérica con cada uno de sus homólogos y cuando hablamos de formas de gobierno, la izquierda mexicana es totalmente diferente a la izquierda venezolana. Excelente, Amaury. Bueno, de verdad que agradecidos además con todo ese análisis político que hemos tenido contigo el día de hoy. Muchísimas gracias y bueno, estaremos entonces muy pendientes en los próximos días a ver todo lo que viene para México. Muchísimas gracias. Estábamos conversando entonces con Amaury Mogollón, estratega político. Es momento de hacer una pausa, 12:38 minutos, ya venimos.